Me cuesta trabajo, siempre me va a costar, yo creo que van a pasar 50 años y me va a seguir costando trabajo empezar a escuchar ese quejido de su charango. Sin duda alguna se me hace un nudo en la garganta, pero el tiempo pasa y si no cura las heridas, por lo menos las tranquiliza. 28 de junio, hoy mi padre, Carlos Palenque Avilés, el compadre para todos, mi papito amado, hubiera cumplido 71 años. Hubiera seguido siendo joven. Él se fue cuando tenía 52, en un momento importante de su vida política, en un momento, cúlmine de su vida comunicacional, en un momento maravilloso de su vida artística, ya lo había consolidado aquello. Hoy día 28 de junio me preguntaba, ¿qué puedo hacer en Sabor a Tierra? Claro, hablar con la gente que lo conoció, hablar con aquellos que lo apreciaron, aquellos que lo criticaron, aquellos que ahora lo analizan y lo estudian. El día de hoy vamos a hablar de Carlos Palenque, de su legado, de si realmente fue importante en la historia del país, cómo se hubiera construido la historia de Bolivia si no hubiese existido un Carlos Palenque. Vamos a hablar del amor de mi vida. Para ello estoy en compañía de un selecto grupo de caballeros. Primero, saludar cordialmente Franklin, pareja, analista político. Ya alguna vez me dijo que hubiera sido diferente la historia de Bolivia sin Carlos Palenque. Ahora te toca decirlo públicamente. Bueno. Bienvenido, Franklin, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica. Un saludo muy cordial. Lo propio a Julio. Crítico absoluto, yo me acuerdo, eras mi profesor, pero yo te veía haciendo críticas interesantes, nunca me pareció que no, críticas muy de un joven lleno de ideas, lleno de creatividad, que veía un hombre con ese espíritu de Carlos Palenque y que lo analizaba, lo estudiaba, lo criticaba. Y hablaba con él. Y hablabas con él, claro, porque a mi padre le fascinaba, te cuento, que lo critiquen y que lo conflictúen y que le debatan, le gustaba, pero así debió ser un chiquillo. Julio Peñalosa Bretel, además comunicador social, aunque no le gusta que le digan, periodista. Pinche periodista. Pinche periodista, pinche criticón de mi papá. Hola, Julio. Hola. No podía dejar de ver. ¿Cómo estás? Tienes que arrancar, sacarte de... Y hasta ya te he dicho. Está bien, no, era un criticón. Tenía una gran relación con él. Lo sé, y hablaste mucho con él, sí. Hay varias entrevistas publicadas en Semana de Última Hora, en la TV Guía de Última Hora, algunas otras charlas extra micrófono, análisis de los programas, del fenómeno sociocultural que generó el ETP, así que desde distintas esquinas, ¿no? Y en lo político también, por supuesto. Seguro. Yo resumiría de repente, porque ya me ha tocado estudiarlo a mi papá como politóloga, me ha tocado estudiarlo como psicóloga, me ha tocado estudiarlo, pero pues desde todas las aristas como ¿Has estudiado para estudiarlo? Exacto, creo que sí. Me he pasado la vida estudiando para estudiarlo a mi padre, porque mi padre es un fenómeno. Yo podría concluir en una sola cosa. Tenía tanta intuición que él, no importa qué se haya dedicado, como intuía lo que la gente sentía, le hubiera ido bien, porque él sabía lo que la gente sentía. No sé bien por dónde empezar, no tengo sentimientos encontrados, pero a ver, ¿qué hubiera sido de esta Bolivia sin Carlos Palenque Franklin? ¿O qué hizo Carlos Palenque en esta Bolivia que era todavía muy controversial y muy discriminadora? A ver, lo que sucede es que tu pregunta necesariamente configura un perfil del Palenque, del Carlos Palenque político. Con lo cual hay que un poco ver que Carlos Palenque salta a la arena política por una jugada muy mal calculada o un muy mal cálculo político del MNR en su momento. Seguro. Que produjo el fenómeno exactamente contrario a lo que en su momento pretendía, que era retirar de la arena a un hombre que tenía una voz y una penetración profunda en las clases sociales, y que además había empezado a generar un liderazgo de opinión importante, y por lo tanto se convirtió en un incordio para el establishment, y lejos de pensar que la acción que habían realizado podía ser efectiva, no se dieron cuenta que en el fondo crearon a Carlos Palenque, el hombre político. Pero de todas formas, especulando un poco, porque ahora ya lo único que queda es especular,
o barajar algunas hipótesis, yo creo que Carlos Palenque, independientemente de la acción del MNR, en algún momento hubiera saltado a la arena política. O sea, ya le gustaba la política. Era casi que una consecuencia natural del haberse involucrado en un relacionamiento tan fuerte con las clases sociales, particularmente populares, que ante un deterioro natural también que se fue dando de todo el sistema político excluyente del pasado, este hombre empezó a emerger como una especie de amalgama multisocial y que en cierta forma tenía una cualidad, que tenía la posibilidad de penetrar las más altas esferas de las clases sociales y estar de un hombre de igual a igual, como la misma naturalidad para penetrar y sentirse uno en las clases populares. Eso ya desde el punto sociológico es muy complejo, porque las clases sociales, precisamente, Marx lo dice, es la lucha de clases, ¿no? Las clases sociales siempre están en lucha, en tensión, son antagónicas, pero Carlos Palenque como que encarnaba esto que se denomina la alianza de clases, que fue algo así como una quimera del MNR, que quería unir a todos. Él lo hizo en persona, personalmente, era un hombre que tenía la ductilidad y habilidad para poder codearse, como decimos nosotros en términos más populares, con la élite paseña, particularmente, con la élite política y finalmente con las masas, con el pueblo propiamente. Entonces no lo podríamos construir a Carlos Palenque político sin primero analizar lo que fue su vida comunicacional. Carlos Palenque era un talentoso, ¿no? Primero la música, después la conducción televisiva, y es, yo creo, el primer político de la nueva era democrática boliviana que pone en evidencia que el contacto directo con la gente es fundamental para construir un discurso y generar legitimidad y receptividad. Creo que en esa medida Palenque es un aporte fundamental por el hecho de que empieza a hacer trizas nuestros prejuicios, nuestros miedos y a combatir nuestros propios fantasmas, ¿no? ¿Qué es lo que más le criticaba esto a mi papá? Un cierto tono populista en el momento en que salíamos del trauma de la UDP, que había generado una gran hiperinflación y la izquierda estaba hecha pedazos. Entonces venía un señor que tenía una chola paceña conduciendo con él, un gran cholo que era Adolfo Paco conduciendo con él y haciendo una comunicación absolutamente distinta a lo que significaba reglamentariamente hacer televisión en vivo en Bolivia. Cierto. Y luego el señor Andrés Petricevich, ministro de Transportes y Comunicaciones, por instrucciones del doctor Paz, supongo, le hace el gran favor, ¿no?, de generar toda esa victimización que dio lugar al nacimiento del instrumento político que es Condelva, ¿no? Ok, eso interesante eso. No me podía faltar este caballero, yo no sé, me hubiera quedado un poquito coja si no estabas tú. Mi papá te quería mucho, yo me sentía súper celosa, te apreciaba, sí, de verdad. Ahora lo confieso. Ahora te lo confieso, sí. Me acuerdo que te veía una vez trepado en la antena, ¿sabes? Trepado en la antena, el John, y me gusta el John, dice mi papá. Mira a ver cómo se trepa la antena para ver qué pasaba, porque estabas manejando la FM. Y yo, no, resentidísima. John Arandia, trabajó con él, te quería mucho. Gracias, entendiste su concepto de comunicación y creo que ahora que eres un comunicador destacado, puedes explicar de qué se trataba, quién era Carlos Palenque. Gracias. Ti, ¿no? Un abrazo para tus invitados. Bienvenido, John. Ha significado una gran experiencia de vida tener, sobre todas las cosas, un ejemplo de comunicación. Yo creo que definitivamente algo que a Palenque le reconozco, a Carlos Palenque le reconozco, era el impulso que él daba a las nuevas generaciones de comunicadores. Ah, ¿sí? Yo le reconozco mucho el impulso que a mí me ha dado dentro del sistema RTP en los años que he tenido de trabajo con Carlos Palenque, donde era la persona en la cual confiaba, ¿no? La cual confiaba. Decía, quiero hacer esto. Y él decía, hazlo. Quiero hacer esto y hazlo, pero me muestras que lo haces. Bendito Dios, nada falló durante todo ese tiempo. Pero lo que le reconozco comunicacionalmente a Carlos Palenque es la facilidad que él tenía de crear algo que es fundamental para obtener una buena comunicación, que es el tema de la empatía con la gente. Palenque tenía un análisis sociocultural bastante interesante de las capas sociales reinantes en ese momento y que traducidas en las palabras, en la manera en que él comunicaba, le generaban pues una empatía bastante fuerte, especialmente en la clase popular.
Me consta que tenía muchísimos adeptos en lo que es entonces denominábamos la clase alta. Seguro. ¿No? Tenía muchos adeptos. Si no, no también. hubiéramos tenido tanta publicidad, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero además el tema del mecanismo que Carlos Palenque utilizaba para llegar a la gente, que no solamente era el lenguaje, creo que se identificaba, reiterando, en el tema de la empatía con los sentimientos de las personas. Eso le ha valido hasta el día de hoy un gran reconocimiento como comunicador social. En el tema de la política, yo no quisiera abundar, no he entrado en el tema de la política con él en ningún momento, sí en todo su talante de comunicador. Por eso se recuerda a Carlos Palenque. Qué lindo, John, que te acuerdes así. Bueno, y yo quiero mostrarles, y hemos trabajado varios conceptos que mi padre fue dejando, y que ahora que los vemos, 20 años después de su partida, nos damos cuenta que no han perdido actualidad, que por el contrario, él era un hombre altamente visionario, que ya hablaba de un país con otras características. Por ejemplo, él hablaba de la autosuficiencia, de lo que era el modelo endógeno. Nunca se lo comprendió claramente. Lo empezaron a trabajar de manera muy peyorativa. Claro, el Palenque, que es un cholo, quiere que nos pongamos poncho y ojotas. Y él lo único que quería es que tengamos la capacidad de ser autosuficientes. No lo digo yo, vamos a escucharlo. Es posible ser autosuficientes. Y él me ha llevado a visitar esos maravillosos campos y sembradíos en Santa Cruz. Y he visto que realmente se puede, que los bolivianos somos capaces, no somos mancos, que además somos inteligentes y podemos crear nosotros con imaginación la solución de nuestros problemas, que los conocemos, que no necesitamos recetas del exterior. Qué increíble, ¿no? Porque en algún momento, cuando yo la visitaba, la ministra Teresa Morales, en la presentación de algún trabajo que ella hizo, hablando de este empoderamiento de la producción, de esta revolución productiva para ser un país autosuficiente, yo le decía, terminado el acto, le decía, esto lo proponía mi padre en su libro del modelo endógeno. Y Teresa, con la calidad humana que tiene, me dijo, sí, efectivamente, y lo estamos usando y hemos sacado mucho de esa teoría para poderlo colocar ahora en práctica. Pero qué pena, en aquel momento era el cholo Palenque que quería que usemos ojotas y pollera. A ver, algo que alguna coincidencia de los cuatro que estamos en esta mesa es que de alguna u otra manera hemos tenido una vivencia generacional con el compadre. Sí. Es decir, no solamente lo hemos leído, sino que hemos vivido con él sus etapas, y la vivencia es diferente, a diferencia de ponernos a hablar, por ejemplo, del Che, ¿no? Ahí tenemos que haberlo realmente leído y investigado un poco. Entonces, hay muchas cosas y muchas variantes que salen de nuestra experiencia propia, y tenemos cuatro visiones que a lo mejor en algunos casos sean compartidas y en otros casos pueden ser divergentes. El compadre Palenque, para empezar, en un país tan clasista y tan racista como es el boliviano, donde básicamente esta impronta racista, excluyente, es uno de los fenómenos que ha generado y ha incubado un movimiento que hasta que ha llegado Evo Morales al poder, precisamente ahí, esta es una de las justificaciones históricas por las cuales se produce un irrumpimiento de las organizaciones sociales. Obviamente tenemos que empezar a analizar la tesitura de la calidad de este movimiento, pero estas cosas, Palenque tuvo en su momento la virtud, la valentía de ser un hombre blanco, clase mediero, más identificado con las masas populares, sin ningún complejo, porque esas son precisamente lo que nosotros llamamos esas taras, ¿no? Esos complejos raciales, y permanentemente se anda buscando en nuestra sociedad el ascenso social, el cambio de apellido y una serie de fenómenos que se producen porque desdeñamos nuestro origen, porque no estamos satisfechos con la exclusión, porque nos hemos sentido discriminados en algún momento. Compadre Palenque tuvo esa virtud y esa valentía de ser un hombre portavoz de los pobres a través de un micrófono, evidentemente, que le ha permitido amplificar su voz, seducir, era un gran seductor, pero además era un hombre muy inteligente. Yo no
pienso que Carlos Palenque solamente haya sido un fenómeno de las circunstancias y tampoco haya sido solamente el producto de un carisma. Hay un constructo teórico en las fases históricas y en el proceso de evolución que se ha ido dando hasta el momento inclusive de la construcción de un partido político y la determinación de cuál va a ser el horizonte, la línea y la concepción filosófica de lo que va a ser Condepa. Esa época, cuando se fundó Condepa, en la universidad, simplemente con eso termino, habíamos coincidido muchos politólogos de que Condepa expresaba realmente lo que tenía que ser una verdadera denominación de partido político ante un déficit de lo que había en la sociedad, conciencia de patria. Lo que no había era conciencia y lo que no había era patriotismo. Correcto. Entonces, una lectura, que además viene de Radepa, de una fracción militar, obviamente ha tratado de remozarla, modernizarla e incursionar en la política con una visión. Entonces, el modelo endógeno es el basamento, que además fue, creo que el ideólogo fue Julio Mantilla, ¿verdad? Un economista, una parte Julio muy Mantilla. buen economista Julio Mantilla. En su momento llegó otras de las cosas que han sucedido, terminó separado, distanciado, pero Mantilla fue un ideólogo del modelo endógeno. Sin duda, igual y lo que está hablando Eduardo Solís, Medina, en fin, hubieron Andrés Solís Rada, efectivamente. Eduardo Paz, perdón, tienes razón. Tú tienes un fragmento que justamente lograste y que te agradezco mucho que me hayas traído, no sabía que tenías ese material de archivo, que es apenas él había logrado esa votación a lo que llamaron el fenómeno Palenque. Claro, no llamaron el fenómeno Condepa, no, todavía. El fenómeno Palenque, era él el sujeto. Les ganó a todos. Sí, nadie esperaba eso. Fuerte, ¿no? El tipo que hablaba con la chola de la televisión, que era un populista y era un demagogo, esa era la lectura de entonces, digamos por el establishment político, había logrado traducir en voto ese acercamiento, esa compenetración que generó con los sectores populares de La Paz. Y creo que es bueno recordar, en términos de contexto político, el gran aporte que hizo el Grupo Octubre, ¿no? A la cabeza de Andrés Solís Rada, que en gran medida es la fuente ideológica fundamental para la construcción de Condepa. Yo creo que ellos ponían la teoría de académicos, pero mi padre ponía el sentimiento y la cercanía. El discurso, la oratoria y la capacidad de convencimiento para que la gente asumiera que ese era el discurso por el que había que apostar. Julio, él lograba identificar la necesidad de la gente en su cercanía y esa empatía a la que hace referencia John. Él comprendía y iba asimilando lo que la gente necesitaba, y este grupo de teóricos académicos le ayudaba a plasmarlo desde una a darle política, contenido. A darle un contenido, pero lo que a mi padre le faltaba, de repente era un sostén, un anclaje académico, pero después el sentir y todo aquello, el modelo endógeno era mal visto, despreciado, y en gran medida ese modelo de desarrollo endógeno es la prehistoria de lo que es el proceso que inicia Evo Morales en 2006, ¿no? El gran éxito del ministro de Economía, Lucho Arce Catacora, pasa porque ese modelo está fundamentado en priorizar el mercado interno, y eso es lo que precisamente planteaba el modelo endógeno. Y los neoliberales de entonces, a los que nos adscribíamos, porque ese era el discurso de la racionalidad política imperante, vuelvo a repetir, teníamos el trauma de la UDP ahí atrás, creíamos que Palenque estaba absolutamente despistado y que tenía unos asesores aventureros de izquierda frustrada que estaban equivocados. ¿Por qué? Han pasado los años. Ceguera? Quiero entender, ¿por qué en esa época había esa miopía comunicacional, política? Es que era necesario equivocarnos 20 años, ¿no? Porque Paz Estenssoro con el 21060 logra la estabilidad, sofoca el tema de la inflación, pero no va más allá, no genera políticas sociales y por lo tanto no genera un nacionalismo con visión soberana, sino que se adscribe al discurso de la globalización y después viene el segundo gran capítulo, que es la capitalización, y ahí empieza a hacer aguas el neoliberalismo. Cierto. Qué pena, ¿no? Qué pena que hayamos tenido que pasar por un periodo tan largo. Otra hubiera sido nuestra historia, sin duda. No sé, tú quieres trabajar el tema comunicacional y a mí me encanta, pero creo que desde ahí es donde ha partido, ¿no? Yo tengo un análisis quizás un poquito más sencillito que estos dos cráneos que tenemos hoy aquí. Palenque fue una etapa más, pero con mucha más repercusión de lo que fue abrirle la presencia social e incluso la participación política
a sectores menospreciados de la sociedad. Sin duda. Lo que tienes en ese momento es que la empleada doméstica dejó de ser la empleada para ser protagonista. Era conductora de televisión. Correcto. Lo que tienes es al indio y al cholo, que eran despreciados, formando parte de esas pantallas y siendo tomado en cuenta para políticas de un futuro gobierno, si es que Palenque podía ser presidente de este país, por ejemplo. Y la identificación con ellos, ¿no? Que es tan importante sentir que hay alguien igual que tú en la pantalla. Acuñó lo de Julio, que fue el tema, ni siquiera que diría prehistoria, yo creo que parte de esos antecedentes históricos cercanos de lo que hoy estamos viviendo, de lo que es la inclusión social. Y hay que reconocerle a Carlos Palenque eso. En un momento donde el clasismo, que también acuñó lo que tú dijiste, era reinante en nuestra sociedad. Y era muy difícil pensar que estos cholos, indios y cholas formen parte de la rebelión nacional. En el marco de una justicia, ¿no? Para una vida mejor de todos. Cierto. Yo creo que eso fue lo que hizo Palenque. Comunicacionalmente... La gente dice, en un concepto tan sencillo como ellos hablan, ¿no? Dice, el compadre nos ha enseñado a levantar la cabeza. Dice que es como que siempre hubiese y a sentirse orgullosos de lo que son. Sí. Y a liderizar, además. Y a liderizar. Sí. Tengo otro material muy lindo de una frase, yo creo histórica, de mi padre cuando habla de la discriminación. Vamos a verla, por favor. Discriminar dentro de una sociedad heterogénea como la nuestra, que grupos intelectuales vean con desprecio a las clases populares, yo diría que es altamente peligroso. Los indios por un lado y los criollos o mestizos por otro. La guerra del Chaco obligó a ambos, a los señoritos de La Paz y de Sucre, a confundirse y vender sus orines en la guerra del Chaco. Fue el primer encuentro, y vuelvo a decir lo que dije solo hace un momento atrás, en el que los bolivianos se sientan a mirarse a los ojos y a encontrarse con que habían sido hermanos. Ay, Dios mío, es increíble, ¿no? Es que este hombre tenía una sensibilidad tan grande que pues no coincidía con la ceguera momentánea cargada de temores de una sociedad que prefería sentirse superior que bajar y estar en las esferas de esa gente maravillosa que acunó a mi padre, porque mi padre era el hijo de los choferes y se iba y se farreaba con los compadres transportistas y lo mimaban y le daban consejos y él salía enriquecido de ahí como iba y se reunía con Nudler y Berkeley y todos los judíos de La Paz y salía de ahí enriquecido también. Es que era una cosa muy particular. ¿Qué opinas sobre este concepto? Pues sumamente atípico. Carlos Palenque ha roto todos los esquemas y ha sido un hombre irreverente desde el punto de vista social, porque todos los cánones establecidos principalmente por las élites, porque las élites son las que ponen las reglas del juego siempre. Entonces Carlos Palenque era un hombre que convivía con las élites, tenía una fisonomía elitaria, ¿no? El hombre blanco, casi con un rostro medio de Cristo, pero de pronto dirigiéndose a la mamita reina, y al papito rey, besarlos, compenetrarse con ellos, pero algo que no se puede llevar adelante una impostura mucho tiempo. Hay personajes en la política boliviana, y no solamente en la política, que son impostores, ¿no? Que hablan de su acercamiento, de su compenetración, de su amor por las clases populares y son unos absolutos hipócritas, ¿no? Seguro. Y no resisten mucho tiempo, a veces resisten, pero generalmente tarde o temprano se les ve el plumero. Carlos Palenque era genuino. Eso realmente fue lo que la gente popular llegó a quererlo, a adorarlo. El hombre era genuino. No era como otros que yo he visto en la vida política, gente que va, se da baño de masas y luego se va a lavar con alcohol las manos. Exactamente. Realmente eso no hacía Carlos Palenque, por eso era un hombre genuino, por eso llegó a encantar, por eso llegó a adorar y por eso realmente con un micrófono logró seducir. ¿Qué hubiera sido la política con Carlos Palenque hasta el día de hoy? Quizás algunas cosas hubieran permitido, algunas hipótesis se tenían que haber manejado. Carlos Palenque no cruzó la cordillera de los Andes. Es cierto. Ese fue el problema, no salió del mundo andino.
Pero recordemos que ¿Pero Condepa... ¿Cuántos años tenía Condepa? Exactamente, recordemos que Condepa era 88 se ha era una fundado. fuerza política joven y Carlos Palenque estaba en ascenso. Correcto, 9 años Segundo de punto, partido. cuando murió Espera, Carlos 9 Palenque... años de partido, y, Sí. y dime cuánto está, aquí cuántos años está Samuel Doria Medina, por ejemplo. No, pero ni estoy comparando, Ya, por por si favor. acaso. Pero lo que sí te No, quiero mentira, decir, mentira. lo que sí te quiero decir, Carlos Palenque murió pues en pleno proceso electoral. Y obviamente después de su fallecimiento tuvo una performance arrolladora en Claro, La es Paz, el ganó voto. todas las circunscripciones, excepto la circunscripción del Distrito 9 de la zona sur, que ganó Chito Valle, esa fue la única que no ganó. Después, Valle. todas las circunscripciones de La Paz ganó Condepa. El voto póstumo, ¿no? El voto póstumo. No sin creo duda. que haya sido un voto póstumo. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estando vivo Igual hubiera hubiera logrado ganado esa igual, votación. porque no fue el impacto solamente de su muerte. El voto póstumo se podía haber dado si hubiera tenido más penetración en el interior del país y quizás un notable crecimiento de su capital político. Pero como nos ha mostrado Julio, ya él tenía un arraigo popular muy fuerte y había ganado contiendas electorales, las municipales las ganó arrolladoramente, entonces no fue una cuestión de voto Interesante, póstumo. mira, primera vez que escucho eso y me gusta porque de repente yo lo había construido en mi cabeza que toda esa votación que hubo fue el voto póstumo. Cuando me dices eso, qué bueno saberlo. ¿Coincides un poco en ello también? Yo como clase mediero en esa época, periodista que hacía mis primeras armas, tenía 27, 28 años, estaba un poco encasillado en el discurso de la racionalidad, ¿no? Entonces el Pero discurso de la racionalidad decía, viene el cucu, viene todavía, eso, pues, te habían viene el criado y con comunismo, eso te viene habían- este nacionalista medio chauvinista y no sé qué. Ya. Y yo creo que a Palenque le debemos el hecho de que nos ayudó a todos a romper con prejuicios en el mundo urbano boliviano, paseño fundamentalmente. Primero creíamos que era un poco sospechoso, pero después nos dimos cuenta que era absolutamente auténtico, porque su discurso fue Constante, haciéndose ¿no? vigente y prevaleció y hoy día se ha impuesto de una manera absolutamente rotunda. Ser un Lo que un Vicente. poco a mí me desencajó o me descompaginó es la presencia de la megacoalición, ¿no? Es decir, Condepa se alía con el general Banzer, ¿no es cierto?, en determinado momento, y esa es una parte de la historia política del país que yo no leo con mucha claridad. Yo siento que hay como que una especie de error. quiebre, me da la impresión, ¿no? Bueno, Que desde el punto de vista ideológico creo que no habían grandes No. coincidencias, pero ¿de qué se trataba la democracia? Se trataba de hacer pactos y generar gobernabilidad continua en el país, y yo creo que en esa medida tenía sentido lo que decidió Lo que pasa es Palenque que él y ya Condepa. estaba ausente, ¿no? Cuando Claro. hicimos la mega coalición ya Sí. era con él que había partido, ha sido una Sí. elección a la que nos hemos presentado sin él, pero fue, según me dijeron, yo no era política en aquel momento, me dijeron que había, sí, probablemente un compromiso previo, no lo sé, nunca lo sabré, Sí. ¿no? Pero se hizo y fue un terrible error político y fue un error para nuestra imagen como partido y todo aquello. Tú hacías así cuando Franklin hablaba, ¿por qué, John? A ver, yo creo que hay un fenómeno digno de estudiar. Durante todo este tiempo como periodista he visto pasar muchos líderes, no te diría políticos, pero sí representantes de esa sociedad campesino, indígena en nuestro país. Y no han durado mucho, ¿sabes? Ni siquiera han tenido la fuerza que tuvo Palenque. Yo creo que el fenómeno todavía digno de estudiar es como un hombre, ni siquiera de la clase media, porque tu papá era un hombre de la clase alta, cómo vivía, cómo comía, cómo se manifestaba ejecutivamente dentro de su trabajo, era un hombre de la clase alta. Como un hombre de corbata lograba representar a clases sociales bajas. En ese momento siendo el racismo tan encarnado en el tema de la sociedad. Podían ¿no? haberlo Y rechazado, la ¿no? discriminación. ¿Qué le pasa a este cara? No, y además, es decir, tiene doble mérito, porque ni siquiera sales de las bases y todavía dices, bueno, este es de mi sangre, ¿no? Y me puedes representar. Era de otra clase social, representando a los de la clase baja. Yo creo que ese es doble gol, ¿no? Definitivamente doble Interesante, gol. interesante tu percepción. Me toca irme a la pausa. Me voy a ir con una nota, la número 8, donde mi padre anuncia, advierte, adelanta que el Pachacuti iba a llegar. Y creo pues que llegó en un momento, ¿no? Vamos a ver. Ha terminado los 500 años de
de sombras y de oscuridad. Ese día ha comenzado el 10º Pachascuti, el tiempo de la luz y de la esperanza, el tiempo de la reconciliación y el trabajo, porque la cultura inca es cíclica, tiene 500 años de explotación y de oscuridad y 500 años de luz y esperanza. Estamos en los 500 próximos años de la luz y de la esperanza.